yo soy Paco Rodríguez, voy a moderar este taller o esa mesa temática 2.2 de inventario y ordenación, y va a empezar con una ponencia invitada, Sonia Condés, de la Universidad Politécnica de Madrid. Esta ponencia invitada durará 20 minutos y luego los ponentes de comunicaciones orales tendréis 10 minutos para realizar vuestra presentación. Intentaremos ser estrictos, bueno, lo vamos a ser porque lo voy a hacer yo, estrictos con el tiempo, para que luego quede un poquito de tiempo para dudas y que no vayamos siempre con retraso. ¿Vale? Pues ya si puedes empezar, Sonia. Vale, muchas gracias, Paco. Yo os voy a presentar cómo se pueden actualizar los volúmenes que nos dan los inventarios forestales nacionales. La verdad es que se me hacía un poco duro empezar a las 3:30 de la tarde con material y métodos y demás. Y entonces me acordé de lo que nos contaban en el colegio, de cómo había que estructurar una historia para que todo el mundo la entendiera. Y, bueno, pues nos lo decían con unas preguntas: ¿por qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo? Y esa es la idea, así es como voy a seguir yo la presentación. Voy a empezar con el por qué. ¿Por qué es necesario actualizar los datos de los inventarios forestales nacionales? Muchas veces, cuando hacemos un trabajo, una investigación, pues lo hacemos porque tenemos los datos, por hacer algún ejercicio, por a ver si nos publican algo. Pero, en realidad, este trabajo surge de algo, de una necesidad muy concreta. Distintos organismos internacionales, pues la FAO, no sé, la Convención para la Biodiversidad, para el control de la desertificación, el cambio climático, todo el rato nos están solicitando información, cada vez más información. Entre la información que nos solicitan, pues está, por ejemplo, la superficie forestal, superficie arbolada y no arbolada, coníferas y frondosas, o los volúmenes forestales. Luego, pues por eso esos volúmenes son pues algo que nos interesa conocer, que necesitamos conocer. Con esa información, ellos hacen unos informes que sirven para las políticas internacionales. ¿De dónde sacamos los distintos países la información? Bueno, pues los países sacan la información básicamente de los inventarios forestales nacionales, o sobre todo, o una de las fuentes más importantes de información son los inventarios forestales nacionales. Cada inventario forestal nacional pues se hizo para lo que se hizo en cada país de manera independiente y, por supuesto, pues tienen ciertos problemas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de volumen y estamos metiendo allí el volumen de la masa forestal y estamos metiendo los árboles que tienen un diámetro de más de 7,5 centímetros, pues no es el mismo volumen que nos estaban dando pues en Noruega, que tienen a partir de 5, o en otros países. En Europa hay una red de inventarios forestales nacionales que intenta solventar estos problemas. Bueno, uno de esos problemas que intenta solventar, o una de las cosas en las que se trabaja, es la actualización precisamente de los datos que proporcionan los inventarios. La siguiente pregunta es ¿cuándo? ¿Cada cuánto tiempo tenemos que dar respuesta a estas preguntas que nos hacen, que se llaman requerimientos, o de los que conocemos como requerimientos internacionales? ¿Cuándo hay que hacer esto? Bueno, pues depende, porque cada organismo nos pide información con una periodicidad distinta. Por ejemplo, FAO, pues ya desde 1948, estaba pidiendo información pues cada 5 o 10 años. Pero para el cambio climático incluso nos lo piden todos los años. Tenemos que dar información año a año. El caso es que nosotros tenemos información, porque tenemos los inventarios forestales nacionales, que llevamos 50 años con ellos, más de 50 años, y, bueno, por ejemplo, el Inventario 2 pues se ha hecho desde 1986 hasta el 96, el 3 del 96 al 2006. El problema, entre comillas, ¿cuál es? El problema es que, si nos fijamos en el tercer inventario forestal nacional, nosotros no podemos dar datos de toda España en un año concreto, no los podemos dar año a año. Porque, bueno, pues empezó en Galicia y en el 1997 teníamos Galicia. Y así se fue recorriendo toda España, haciendo
cada año una provincia. Todos los datos están concentrados en una zona de España. Actualmente tenemos ya más datos, más actuales. Pues tenemos el cuarto Inventario Forestal Nacional. Bueno, aquí falta, de los datos que ya están procesados, falta Cataluña, falta Madrid, pero bueno, tenemos datos más actuales. La idea es, ¿qué pasa si nosotros queremos dar datos de cómo es la situación en España en el 2017? Pues, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que actualizar los datos de las distintas provincias, distintos números de año. Bueno. ¿Dónde? ¿Qué países tienen que dar respuesta a los requerimientos? ¿Qué países tienen que actualizar los datos? Bueno, la verdad es que todos los países tienen que dar respuesta, todos los países tienen que dar datos actualizados. Claro, hay países que no necesitan actualizar los datos porque el protocolo de medición es diferente. Por ejemplo, hay países que lo que hacen es, en lugar de hacer, pues fijaos en el Inventario Forestal Nacional, que tenemos 10 años para completar un ciclo completo, en lugar de hacer cada año una o dos provincias, lo que hacen es hacer cada año 1/10 de las parcelas, pero distribuidas por toda la superficie. Sería algo así como si nosotros empezásemos en el 97 y fuésemos completando toda la densidad de muestreo hasta terminar el inventario. Terminaríamos con el mismo número de parcelas, pero cada año habríamos hecho en toda España 1/10 de las parcelas. Por ejemplo, si nos fijásemos, en lugar de tener esta densidad, lo que tendríamos es cada año una densidad como esta. ¿Vale? En principio esto tiene algunos problemas. Claro, un problema... Podríamos nosotros hacer esto y así tendríamos datos por toda España con una densidad menor. Uno de los problemas que parece que en España se plantea es el problema económico. Habría que mandar equipos por toda España. Sí que es verdad que, por ejemplo, en otros sitios lo que ellos comentan es que en realidad ellos creen que sale más barato porque los equipos están especializados, terminan antes el trabajo, saben más. Bueno, yo creo que cada uno, esto es como cuando te compras un coche, que el tuyo es el mejor siempre. ¿Qué van a decir, no? Bueno, lo que sí que está claro es que hay un problema, que es que al bajar la densidad de muestreo, si nosotros queremos dar el resultado, si nosotros queremos decir que, que el volumen es tal, no podemos dar un volumen, sino que tenemos que dar un intervalo de confianza y ese intervalo de confianza crecería al disminuir la densidad de muestreo. ¿Cómo solucionan la gente esto? Bueno, pues en lugar de actualización, ellos lo que hacen es una extrapolación de los datos, pero también hay que hacer algo, ¿eh? No sería que ya, si cambiamos el protocolo ya lo hemos solucionado. No, hay que hacer algo. Ya hemos visto por qué, cuándo, dónde, pues nos falta cómo. ¿Qué metodología se puede utilizar para actualizar estos datos? Vamos a ver primero qué es lo que hacen en otros sitios. Pues, por ejemplo, yo sé que en Estados Unidos, creo que hay por ahí alguien que sabe más que yo, seguro, lo que hacen es, tienen Estados Unidos divididos en zonas y ellos lo que hacen es una estratificación a posteriori. Esta es la zona del norte y tienen unas parcelas de campo y lo que hacen es apoyarse en imágenes de teledetección. Utilizan unos formulones que relacionan las variables de campo, por ejemplo, el área basimétrica que miden en campo, con variables que salen exclusivamente de las imágenes Landsat y con eso, pues a toda la población, a todo el mapa, a cada uno de los píxeles, le dan un valor del área basimétrica que lo que sirve es para hacer estratos. Luego hacen una estratificación y pues calculan las medias por estratos, utilizan el formulón de la varianza con estratificación a posteriori y pues les sale esto, pero es una fórmula. También en Finlandia es similar a lo que hacen en Noruega, o en Noruega similar a lo que hacen en Finlandia. Lo que hacen es utilizar técnicas KNN, también es un inventario multifuente, utilizan los datos de campo,
con imágenes de satélite, con mapas. Bueno, nosotros podríamos cambiar nuestro protocolo de medición y ir a técnicas KNN. Bueno, podría ser, ¿por qué no? Bueno, ¿por qué no? Porque desde luego nuestras condiciones no son muy parecidas a las de Finlandia. Nosotros no tenemos las mismas, nuestros bosques no se parecen mucho. Entonces, claro, una de las cosas más fáciles en las que podemos pensar es ¿por qué no actualizamos los datos con modelos de crecimiento? Hombre, todo el mundo conoce los modelos de crecimiento. ¿Por qué no usamos los modelos de crecimiento y ya está? Tenemos muchos modelos de crecimiento en España. Tenemos un libro, tenemos simuladores, tenemos bueno, pues algunos simuladores muy conocidos que nos permitirían pues, actualizar los datos. Pero los modelos de crecimiento son esos, son modelos que lo que nos van a decir es cómo va a crecer la masa. Pero nosotros no queremos tener una situación hipotética, queremos saber la realidad, cómo está en el año 2017 la masa. Es decir, queremos tener en cuenta si ha habido cortas, por ejemplo, o si ha habido algún otro problema, pues por ejemplo ha habido un incendio, eso habría que descontarlo del crecimiento. Eso se puede hacer con los modelos, por supuesto, y se utilizan escenarios. Se dice, bueno, pues a ver, voy a ponerme una alternativa que es que las cortas van a ser exactamente iguales a las que ha habido hasta ahora, con estadísticas de cortas. O bueno, parece que no, que eso no lo puedo decir porque no es verdad, sino que las cortas están aumentando, pues voy a poner que suben un 10%. En cualquier caso, tenemos que hacer determinadas hipótesis. Aparte, claro, tenemos muchos modelos, es verdad, pero no tenemos todos los modelos. No tenemos modelos para todas nuestras masas. Tenemos modelos para masas productivas y en algunas zonas. No tenemos modelos para masas mixtas, no tenemos modelos de muchas frondosas. Nos faltan muchas cosas. Habría que hacerlos, efectivamente. Pero puestos a hacerlo, pues, ¿por qué no hacemos directamente modelos de balance? Fijaos, la idea es... Yo quiero en un año, en el año T3, vamos a decir, saber cuál es el volumen, me lo invento. Quiero estimarlo, quiero pensar cuál es. Y tengo la suerte de que tengo el inventario forestal nacional con parcelas permanentes, con parcelas repetidas, que se ha hecho bueno, pues, en el año T1 y T2, que pueden ser, por ejemplo, el inventario 2 y el 3, o el 3 y el 4, o incluso combinaciones de los 3. Y ha pasado un tiempo entre ellos y yo puedo calcular pues, cuál es el balance. El balance es la diferencia entre el volumen final y el inicial, que lo puedo expresar pues, por hectárea y año, anual, para poder cada provincia extrapolarla el número de años que me haga falta. Bueno, fijaos, este balance lo calculo con los datos y después, ¿qué voy a hacer? Pues lo que voy a hacer después es un modelo de balance que me relacione este balance con las variables al principio del intervalo de medición. Después, este modelo, esta ecuación que yo he sido capaz de hacer con técnicas muy sencillas, pues la voy a extrapolar para saber o para averiguar o para estimar cuál va a ser el cambio de volumen entre esta edad y la que me hace falta conocer a mí. Yo voy a aplicar esta misma ecuación para calcular, bueno, para estimar el cambio de volumen entre el último inventario real, el último dato del inventario forestal nacional que yo tenga y la fecha en la que quiero saber los datos. Y después, pues simplemente digo que el volumen que yo busco aquí va a ser el que tenía aquí más este cambio de volumen por el número de años. Claro. ¿Y cómo hago estos modelos? Bueno, pues nosotros hemos probado 3 diferentes alternativas. La primera alternativa es decir, bueno, pues la estimación del balance entre 2 y 3 va a ser igual a la estimación, al balance que he medido entre 1 y 2. La alternativa B es directamente hacer un modelo lineal sencillo, una regresión lineal completamente sencilla, que me relacione el volumen, el incremento, el balance de volumen con los datos al principio. Y la tercera opción
es, bueno, pues hacerlo un poquito más complejo. Es, por un lado, hacer un modelo de crecimiento para el incremento de volumen y después decir, bueno, pues voy a hacer un modelo que me diga qué probabilidad tengo de que haya pues, cortas, incendios, en general extracciones, pérdidas, cualquier cosa que pueda ser ajena a, bueno, pues, al crecimiento en sí. Voy a ver qué probabilidad hay de eso y voy a ver en las parcelas o en las zonas donde yo encuentro que la probabilidad me dice que sí, que va a haber cortas, pues qué volumen se ha extraído. Simplemente esa sería la metodología C, que está compuesta de 3 modelos. Además, pues claro, nos hemos fijado en que otros países hacen inventario multifuente. Ellos usan Landsat. Pues vamos a usarlo nosotros también, ¿no? Vamos a completar estos modelos y vamos a mejorar la metodología B y la C, llamándola B más L y C más L para que sigáis luego. Y lo que vamos a hacer es, vamos a incluir en los modelos la situación con una imagen de satélite aquí y también al final. La ventaja de esto es que podemos tener, si nosotros queremos saber cuál es la situación de nuestros bosques en el 2017, yo ya tengo imágenes de satélite de 2017 y las podré meter a la hora de estimar bueno, pues el balance hasta la actualidad. Este trabajo lo hemos hecho, hemos buscado 2 zonas en España, esta es preliminar. Hemos buscado Murcia, lo hemos hecho con Pino alepensis y lo hemos hecho en el País Vasco. En el País Vasco pues tiene el interés del pino radiata, que es una especie que tiene mucho cambio. Y bueno, pues había que ensayar a ver qué pasaba. ¿Por qué hemos cogido estas 2 zonas, estas 2 comunidades? Bueno, porque tenemos la suerte de que tenemos los datos de los 3 inventarios, de los 3 ciclos. Tenemos el segundo, el tercero y el cuarto, y además tenemos una situación que nos interesa, que es que tenemos imágenes Landsat, en el caso de Murcia, exactamente para los mismos años en los que se ha hecho el inventario, pero no en el caso del País Vasco. Y como lo que nosotros queremos es intentar resolver un problema real, pues nos gusta encontrarnos con dificultades reales, con cosas que realmente nos podamos encontrar. Y bueno, ¿por qué queremos tener los 3 inventarios? Pues porque con el segundo y el tercero podemos calcular el balance y hacer los modelos, y después aplicar esos modelos al tercero con el año actual, estimar un crecimiento para el cuarto y, puesto que tenemos el cuarto ya hecho, comparar la estimación que nos ha salido a nosotros con la realidad. Bueno, ¿cómo lo hemos comparado? Hemos hecho el trabajo y ¿qué hemos hecho? Bueno, pues lo primero que hemos hecho es parcela a parcela, hemos calculado cuál sería el volumen de la parcela según nuestros cálculos, según nuestros modelos, y después lo hemos comparado con los errores parcela a parcela, pues con las típicas, con el error medio absoluto, el error medio cuadrático. Y estos son los resultados, que seguro que no se ve nada porque es muy triste esto. A lo mejor tenéis suerte y veis en rojo. Eso rojo está marcado porque tenemos un modelo B y el modelo mejorado con Landsat. Los errores son siempre menores cuando se incluyen las imágenes Landsat. Y fijaros que no estoy hablando de que los modelos sean mejores. Los modelos, claro que son mejores, pero lo que son mejores es la validación cuando ya lo hemos calculado con unos datos nuevos medidos en campo, con el cuarto inventario. Efectivamente, hemos conseguido mejorar las cosas. Y además, la metodología C, que era un poco más compleja, que tenía el modelo de crecimiento y modelo de probabilidad de cortas, pues es aún mejor. Pero claro, nosotros, al principio de esta ponencia, yo decía que ¿por qué hacemos esto? Pues nosotros queremos dar un resultado, queremos dar un valor a los organismos que nos lo piden. Queremos dar el intervalo de confianza, no queremos dar parcela a parcela los datos. ¿Cómo calculamos este intervalo de confianza? Bueno, fijaos, este es el intervalo de confianza, la línea continua es la media, la discontinua el intervalo de confianza. Este es el intervalo de confianza que calcularíamos
con los datos de las observaciones, con los datos medidos en campo. Si nosotros ponemos aquí las medias, simplemente en estas zonas, pues con todas las parcelas que nos caen dentro de cada tipo de bosque, calculamos la media, eso lo sabéis hacer todos. Pues colocamos las medias y ya nos encontramos con esto. Nos encontramos que en los tipos de bosques más representados, que sería el caso que tendríamos en España, si hiciéramos para toda España, en los tipos de bosques en los que hay muchas parcelas y por lo tanto el error de muestreo que nos determina el intervalo de confianza no es muy grande, algunos métodos ya la media se sale de ese intervalo de confianza. ¿Ya? Estos están un poco fuera de lo real, lo observado. Nosotros queremos que con nuestras estimaciones nuestro intervalo de confianza, nuestro resultado, sea lo más parecido posible a las rayas horizontales que tenemos aquí. ¿Vale? Claro, no vale dar la media, hay que dar el intervalo de confianza. Fijaos que este intervalo de confianza lo hemos calculado diciendo, bueno, pues en cada una de las parcelas de muestreo que están colocadas con una distribución sistemática en la zona, pues con los errores típicos del inventario de muestreo y sin más, pues calculo el intervalo de confianza, la desviación típica partido por la raíz de n, lo de toda la vida. Pero eso no es verdad, porque nuestros datos no son observaciones, nuestros datos vienen de un modelo. Nuestros datos nos los hemos inventado, los volúmenes en el cuarto nos los hemos inventado. Por lo tanto, hay que tener en cuenta ese error a la hora de dar el intervalo de confianza. Y eso hace que el intervalo de confianza aumente. Aún así, a pesar de ese aumento, pues parece claro que esta metodología, la metodología que estaba basada en distintos modelos, que incluía las imágenes Landsat en el momento de la actualización, pues parece que a pesar de que vamos a dar el resultado con errores mayores, nos vamos a acercar bastante a las observaciones, ¿vale? Y eso se repite con todos los tipos de bosque. Bueno, esto de incluir unos errores y otros errores, que ya ha hablado antes algún ponente, se viene conociendo como inferencia híbrida. ¿Vale? ¿Nos queda más por hacer? Claro, siempre queda mucho por hacer. Hay que pensar en otras masas forestales que pasa. Hay que pensar, igual que cuando decía que no tenemos modelos de crecimiento para todo, pues tampoco tenemos modelos de balance, habrá que hacerlos. Y habrá que ver cómo funciona Landsat con las masas mixtas y habrá que ver qué podemos hacer. Pero bueno, pues tenemos un campo abierto y de momento parece que la solución es bastante, que parece que van por aquí los tiros. Si alguien quiere más información, pues eso ya es leer Y nada más, yo con eso termino. Muchas gracias. Bien, ¿no? El tiempo. Gracias, Sonia. Pasamos ya a las comunicaciones orales. Ahora. No, va después Javier. Va después Javier Madrigal y luego tú. Tú eres el tercero. Sí. Vale, ¿ahí? ¿Tú? La que pone láser, esa es. Vale. Y el... Copiar, ¿dónde se deja? Hola, ¿se oye? Sí. Vale. ¿El mandito este? Ahora te lo doy. Vale. Espera, que primero te presento. Bueno, como tengo Espera, poco que te tiempo, presento, aprovecho. Asun, espera, que te presento yo. Ah, vale. Espera, que pongo la presentación. Ya está, ya lo puedes quitar. Bueno, Asunción Roldán nos va a presentar aplicación de drones, RPAs, en la gestión forestal. Resultado del proyecto piloto demostrativo.
Gracias, Paco. Bueno, yo vengo en representación de un montón de compañeros que realmente son los que han llevado el peso de los trabajos técnicos que aquí os voy a contar de forma muy resumida, ¿vale? Por la falta de tiempo. Entonces, más que resultados y conclusiones, en realidad os voy a poner aquí en público un poco algunas reflexiones y lecciones aprendidas, ¿vale? Y luego, si queréis, a la salida comentamos todo lo que os pueda interesar. Bueno, voy a ir muy rápido porque en 10 minutos espero no volveros locos. Bueno, yo vengo de Traxa y, como sabéis seguramente, pues somos una empresa pública con un ámbito de actuación muy amplio, tanto geográfico como temático. Múltiples clientes y, bueno, pues cuando surgen los drones, ¿no?, y sus aplicaciones, vemos que pueden ser una herramienta potente para mejorar nuestro trabajo en distintos campos. De aquí surgen una serie de consideraciones pues importantes, ¿no? Los drones, ¿por qué? O sea, ¿por qué nos gustan tanto los drones a todos? De repente, pues bueno, o sea, los drones realmente no dejan de ser una pieza más en el esquema de la teledetección, ¿no? Tenemos satélites, tenemos sensores aerotransportados y de repente aparece el dron que aporta pues un montón de ventajas, ¿no? Unas características muy interesantes como son la flexibilidad, simplicidad en la captura, alta calidad y resolución de datos, economía y seguridad en muchos casos, ¿vale? Pero hay que ver en cuáles, o sea, porque tampoco valen para todo realmente. Lo que sí que nosotros ahora vamos teniendo muy claro es que son complementarios, ¿no? Y seguramente todos lo sepáis. Pues bueno, para algunas cosas son estupendos, para otras no, y para muchos esquemas son una pieza más. Y es necesario pararse muy bien a pensar eso. Por otro lado, son muy interesantes, pero luego hay que generar un buen producto. O sea, si solo buscamos fotos bonitas, pues vamos a tenerlas, casi seguro. Pero si luego a los datos les quieres pedir más cosas, tienes que tener bastante cuidado en cuanto a cómo capturas y cómo procesas esa información, ¿vale? Entonces hay que tener muy claro siempre, por supuesto, pues qué necesitas, ¿no? O sea, qué le estás pidiendo al dato que tú vas a capturar. En función de eso, habrá uno o varios sensores que sean los más adecuados. En función de eso también habrá un tipo de dron de plataforma que sea el más adecuado para embarcarla. La planificación de vuelo tiene que ser absolutamente rigurosa en función de tus objetivos. Luego, si tú quieres darle a eso una interpretación, vas a necesitar unos datos de campo y tienes que saber muy bien cuáles, cuántos, dónde y cómo capturarlos. ¿Cómo vas a tratar esos datos? No solo a nivel de software, sino a nivel de interpretación de lo que has capturado, ¿no? Y luego hay que contar con una serie de limitaciones técnicas, climatológicas y normativas que no son pocas, ¿vale? Y que según te vas enfrentando con misiones concretas, te das cuenta de que son muchas y bastante puñeteras. Entonces, bueno, nosotros esto lo enfocamos en 2015 arrancando un proyecto de innovación en el que pretendíamos sencillamente enfrentarnos a los problemas para tratar de definir una estrategia dentro de la empresa, ¿no? Incorporar la tecnología allí donde tenga sentido y tener unos criterios técnicos que nos permitan hablar de las cosas con solvencia, ¿no? Y poder subcontratar trabajos sabiendo lo que pides y cómo puedes controlar la calidad de lo que te ofrecen. Sí que generamos un grupo de trabajo que ahora mismo sigue en marcha, vamos, estamos en ello, y tiene expertos en distintas temáticas y representantes en todo el territorio. Entonces, eso nos facilita mucho que la información fluya en todos los sentidos dentro de la empresa, que en una empresa tan grande pues es algo que no deja de ser muy importante. Definimos una serie de temáticas que resultan, pues digamos, representativas, ¿no?, de la actividad de la empresa. Y de ahí derivamos, con la ayuda del grupo de trabajo, un catálogo de ensayos a realizar, porque lo que queríamos era hacer una demostración tecnológica, o sea, empezar a aplicar drones en distintos campos y ver qué pasaba. Adquirimos algunos medios propios y nos habilitamos como operadores con el fin de tener pues una experiencia propia, ¿no? Tampoco me voy a liar mucho aquí, sencillamente, principalmente usamos dos. Este para aplicaciones de cartografía y este para aplicaciones de teledetección. Este es comercial, ¿vale?, de Leica, y este es experimental, nos lo ha integrado CATEC, un centro tecnológico de Andalucía, y ahí sí que son interesantes las aplicaciones a nivel experimental porque integramos sensor térmico, multiespectral y visible. Da mucha guerra también, pero bueno, luego los datos son muy interesantes. Luego estamos incorporando alguna aeronave más pequeña para temas de reportaje y tenemos previsto tener un ala fija ligero por cubrir un poco el espectro, ¿no?, y poder hacer pruebas principalmente de qué nos aporta cada uno y a qué unidades les puede interesar usarlo. Y, por supuesto, contamos con la red de colaboradores a todos los niveles, tanto a nivel tecnológico como de vuelos, que nos complementamos con gente que tiene otro tipo de plataforma, otro tipo de sensores y están especializados en distintas cosas.
Y ahora, de hecho, esta presentación así de dónde estamos, pues quería comentaros 4 ensayos, que son los que creo que tienen más relación con la gestión forestal que estamos viendo aquí. Sí que voy a tener que ir bastante rápido, no sé qué tiempo. Bueno, vale, no voy tan mal. Entonces, pues voy a daros unas pinceladas, ¿vale? Hemos hecho más ensayos en distintas temáticas, pero creo que estos son los que más vienen al caso en el Congreso. En el tema de control fitosanitario de la vegetación, control, seguimiento, pues estamos bastante metidos ahora en harina en estos 2 proyectos europeos, en los que queremos hacer un ensayo sobre la seca de la encina, el grojo del eucalipto y en este SUDOE sobre el nematodo del pino. Entonces, la idea siempre es combinar información de satélite. O sea, nosotros, dentro de la empresa, pues tenemos mucha experiencia en teledetección satelital, también en tratamiento de datos aerotransportados, captura, validación y procesado. Pero es verdad que con los drones nos hemos encontrado, pues eso, con algo nuevo que hay que incorporar, ¿no? Entonces, es una pieza más y tenemos que ir aprendiendo a engranarla. En el tema fitosanitario, la verdad es que es complicado. O sea, sí que tuvimos una primera experiencia, que os he resumido muchísimo aquí, en el proyecto FORRIS, que era otro SUDOE, e hicimos un seguimiento del estado de afección de masas forestales por Armillaria melea. Los resultados fueron buenos, tanto a nivel satélite, seguimiento de la zona, como a nivel dron, seguimiento ya de rodal o incluso pie a pie. Y eso, colaborando también con Zumain, y eso, bueno, pues nos animó a meternos en más líos, ¿no? Y por eso ahora de esto no os puedo contar nada porque estamos justo arrancando. Sí que solo con dron, empleando térmica multiespectral y visible, hemos tratado de hacer una detección de la afección por picudo en palmeras. Y aquí, pues bueno, yo creo que con los ensayos os voy a ir contando una de cal y otra de arena, ¿no? El ensayo que os acabo de citar de Armillaria fue una de cal y esta, pues la de arena, o al revés, no sé. Pero esta fue, pues, malos resultados. O sea, realmente nos hemos dado cuenta de que a nivel multiespectral no hemos conseguido sacar nada. Aquí no hemos combinado satélite, hemos usado solo dron. Sí que en el térmico hemos notado un poquito mayor temperatura en las afectadas que en las no afectadas en cuanto al picudo, pero mucha complejidad a la hora de procesar la información. Vale, entonces aquí sí que nos encontramos con que nos parece algo muy prometedor y que puede estar pues en producción, digamos, o entrando en producción en los próximos años, pero que ahora mismo necesitamos profundizar bastante en la metodología, con un diseño muy específico, todavía mucho desarrollo por delante por hacer y un equipo multidisciplinar necesario en todos los casos. O sea, necesitas a los que vuelan el dron, lo entienden, a los que luego saben tratar las imágenes y a una persona que entienda perfectamente el problema que tú quieres interpretar para diseñar todo el proceso y luego ser capaz de interpretar los datos. Entonces, el tema fitosanitario, pues ahí andamos, pero vamos, da bastante guerra. Luego, este es uno de los casos que van bien, ¿no? Que son sencillos. Lo hemos, con nuestra agente de incendios, pues lo hemos aplicado los drones para verificar en las quemas prescritas que la zona queda apagada, fría, y también para coordinar medios, ¿vale? Entonces, esto pues ha funcionado bastante bien. O sea, es cierto que hay una serie de condiciones de operación a tener muy en cuenta, ¿vale? También una normativa y coordinación con el operativo desplegado que te limitan mucho, o sea, tienes que estar muy atento a 1000 cosas, pero luego, pues bueno, con visible y térmico, pues efectivamente tienes un seguimiento muy bueno de los medios a nivel de coordinación, de lo que está pasando, ahorras tiempo en vigilancia, aumentas la seguridad de los efectivos y en base a una información objetiva te puedes retirar de la zona sabiendo que aquello queda frío, que no hay ningún punto caliente y que te vas tranquilo, ¿no? Y te ahorras tiempo de gente allí verificando sobre el terreno. Entonces, en este aspecto estamos bastante contentos con los drones. ¿Qué tal voy? ¿Un minuto? Vale. Este sería otro de los casos complicados, ¿vale? Censo de fauna con térmico. Pues en principio lo hemos ensayado para grandes espacios y zonas de difícil acceso. Los trabajos han ido bien, los vuelos, la captura de datos. Como podéis ver aquí, pues los observas con mucha precisión. En este caso eran ungulados. Pero no hemos llegado a detectar especie de adisexo, que es lo que supuestamente queríamos llegar a alcanzar, ¿vale? Entonces, de nuevo, nos hemos encontrado con un caso complejo. O sea, el térmico siempre es difícil, tiene que estar todo muy bien planificado, los datos de campo tienen que casar muy bien y necesitas un experto al lado que te ayude a interpretar eso. Y aún así, tenemos que profundizar en la metodología porque no hemos llegado a dar todo lo que pedían, ¿vale? Especie y sexo no hemos sido capaces. Por otro lado, para fauna, pues bueno, parece que va bastante bien porque realmente no interfiere con la fauna, ¿no? O sea, es silencioso y los bichos no se enteran. Y puedes abarcar superficies considerables con bastante comodidad. Y el último, que es a lo mejor como el más evidente, ¿no? Porque viene a ser, pues bueno, topografía, sustituir los métodos manuales de inventario de diques por asistencia con drones.
Aquí hemos usado simplemente, esto es más sencillo, porque con un sensor RGB consigues una nube de puntos muy densa que te permite medir prácticamente los parámetros que necesitas para el dique, bueno, y más, de sobra. Lo acompañas de una ortofotografía que te permite identificar los problemas, de manera que estás generando, o sea, realmente productos de gran calidad muy distintos a los que se obtienen de forma manual. Estás pasando de un estadillo con ciertas cosas que necesitas controlar a una información de mucha más calidad, ¿no? Entonces, además aumentas la seguridad en los trabajos, con lo cual le vemos grandes posibilidades. Es verdad que aquí los problemas que nos hemos encontrado son solventables en un buen análisis técnico-económico. O sea, nos hemos encontrado que los tiempos se nos han ido demasiado, hemos tardado demasiado en hacer los diques, que hemos echado de menos información infrarroja a la hora de clasificar vegetación que te tapa el dique en algún momento, y hemos tenido también problemas con la cobertura GPS. Pero si veis, o sea, lo que he puesto en gris, digamos, son cosas solventables, que eso no pasa nada. Bien, nos hemos encontrado esos problemas y sabemos cómo solucionarlos, que es eligiendo mejor los equipos a emplear. Entonces, este es uno de los casos que tenemos como identificado de mucho interés. Luego, otros casos que nos cuento, pues sí que son como aplicaciones topográficas clásicas, ¿no? Levantamiento de vertederos, seguimiento de obras, y eso ya lo tenemos en producción sin, en principio, mayor problema. Acabo, ¿verdad? Vale, acabo ya. Pues simplemente resumiendo, por supuesto vemos que la calidad y el rendimiento en algunos casos de los trabajos mejora con drones. El abanico de aplicaciones que se abre es pues infinito, lo que pasa es que luego hay que ir descartando qué funciona, qué no, queda más guerra en menos. Y sí que haríamos 3 grupos de aplicaciones, ¿no? Las de teledetección, con un gran potencial a medio plazo, pero un fuerte componente de I+D ahora mismo, por lo menos en nuestros casos. Y otro grupo, como os he contado, que son fáciles de poner en práctica, pues incendios, emergencias, censos, inventarios, pero cuentan con una serie de factores limitantes y unas especificidades que hacen que haga falta un conocimiento muy experto detrás para poder sacar conclusiones y resultados interesantes. Y luego las de fotogrametría y topografía, pues que está clarísimo que es una herramienta ahora mismo muy a considerar. Y no deja de tener importancia el tema del plan de implantación, que es en lo que estamos ahora, pasando algunas cosas a producción y siguiendo en otras por el lado de I+D para tratar de avanzar. Porque sí que te permite detectar una serie de puntos críticos que son fundamentales. Sin eso, pues no puedes generar un producto que te valga para casi nada. Y nada más. Perdón por pasarme y muchas gracias. Gracias, Asun. Algunos, si queréis, podéis pasar adelante, que quedan unas cuantas sillas libres. Bueno, si queréis, seguimos el programa y es Javier y luego Alejandro y haremos una pequeña 10 minutitos de dudas y así voy incorporando las presentaciones que quedan aún sin meter en el ordenador, que si no se atrasa demasiado esto. Bueno, Javier nos va a presentar la comunicación, el uso del inventario forestal nacional para la elaboración de modelos dinámicos de combustible de superficie en la Comunidad de Madrid. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con esta presentación de un ejercicio que hemos hecho muy sencillo, que pretendemos que sea en principio preliminar para ampliar a modelos más complejos como los que ha explicado Sonia en su ponencia invitada. En principio, los modelos de combustible, en este foro tengo que explicar que no son modelos al uso, o sea, no son modelos matemáticos como los entendemos, sino que son el concepto de modelo de algo que se parece a algo. Es una representación de la realidad que lo que hace es simplificar la vegetación que nos encontramos en el campo y le asignamos una clasificación que denominamos modelos de combustible. Eso es lo que se hace en el campo de los incendios. Entonces, en general, estos modelos se desarrollaron en Estados Unidos y desde los años 60 hacia acá pues se han ido implantando en el resto de los países en todo el mundo, en el caso de España, sobre esa fecha, y se han sucedido diversas mejoras, innovaciones, etcétera, en ese sentido, pero en definitiva a lo que se circunscribe es a esto, ¿no? a intentar simplificar la realidad para hacerlo operativo en cartografía.
En el caso de España, estos modelos que se tienen, los mapas basados en los datos del Inventario Forestal Nacional y en otros datos de Corine, etcétera, y reclasificaciones en campo para toda España con los 13 modelos famosos del sistema Beehive americano, que simplemente es una representación de la estructura de la vegetación por altura y cobertura, etcétera, pues se han hecho algunas mejoras en algunas provincias españolas, en Valencia, en Castilla-La Mancha se están haciendo ahora, creo que ya están terminadas, ¿no, Paco? Está terminado ya, hace unos meses, y modelos específicos como el UCO 40 en Andalucía, en Madrid, Canarias, etcétera. O sea, son intentos de mejoras para que sean más fieles a la realidad, esos modelos de vegetación. Entonces, ¿qué le preocupa realmente al gestor o a la gestión? O sea, tener esas herramientas que le posibilite después, lógicamente, actuar en campo. ¿Por qué? Porque realmente el problema de los modelos que tenemos hasta ahora es que son muy estáticos. O sea, es una representación, una foto fija de un momento en concreto y que permanentemente hay que actualizarlo. Las comunidades autónomas no siempre tienen dinero para hacerlo y al final siempre estamos moviéndonos con modelos de combustible anticuados hasta cierto punto, ¿no? Hay algunas cuestiones que no tiene mucha importancia, pero en otras sí. Y en este caso, pues está teniendo bastante importancia, como sabemos, los cambios y las dinámicas que se están produciendo por efecto del cambio climático y de otras perturbaciones que estamos teniendo en nuestros ecosistemas. Por tanto, el objetivo de este trabajo, es el que tenéis aquí, es elaborar una cartografía de modelo de combustible, en este caso orientado solamente a la Comunidad de Madrid y en concreto a la zona del Sistema Central, simplemente utilizando los datos de altura y cobertura de matorral del inventario forestal que hasta ahora se han sido poco explotados. Era un ejercicio a ver qué posibilidades nos daba la explotación de esos datos. Por tanto, se ha cogido toda la red de parcelas del Inventario Forestal Nacional, de los sucesivos inventarios del 2, el 3 y el 4 en la Comunidad de Madrid, en estas zonas del Sistema Central, y en concreto centrándonos en la parcela pequeña de 5 metros, que es donde se cogían los datos más exhaustivos de matorral. ¿Vale? A su vez, se ha completado con datos del Mapa Forestal de España y del Corine para elaborar las teselas, sobre todo en aquellas zonas donde no teníamos datos de inventario, puesto que no eran zonas arboladas. En cuanto a la metodología, lo que se ha hecho es un proceso secuencial muy sencillo también, en el cual se ha utilizado geoestadística, en este caso un cligeado universal, que se podía mejorar, pero en principio, ya digo, en esta primera fase hemos intentado hacer la cosa muy sencilla, en el cual se han asignado los modelos de combustible en función de lo que veíamos en los datos de la parcela de inventario al sistema clásico Beehive de 13 modelos. Después, en un segundo paso, hemos aplicado los modelos de pasadadostato, que son productos del proyecto Recamán y que actualmente nos están viniendo muy bien para utilizar esos datos de altura y cobertura y correlacionarnos con la biomasa. O sea, ya no solamente vamos a saber cómo de altos son y cuánto ocupan, sino que vamos a tener una estimación de la biomasa, que para el tema de incendios es importante para caracterizar los combustibles. Y por último, hemos hecho un ejercicio de minería de datos con los propios datos del inventario en función de lo que nos salían en los pasos anteriores, para ver cómo los clasificaba sin supervisarlos. A ver qué modelos salían en la Comunidad de Madrid al margen de los modelos estándar Beehive. Bueno, pues los resultados son estos, muy someramente. Este, por ejemplo, es un ejemplo con el Inventario Forestal Nacional 4, un mapa grigeado de la fracción de cavidad cubierta de arbolado, la de matorral y la altura de matorral. O sea, salen unas cosas bonitas que no tienen por qué ser verdad, pero quedan bien, quedan interesantes. Cuando comparamos inventarios, como les explicaba Sonia al principio, bueno, pues ya empiezan a salir algunas cosas que empiezan a tener algo de valor. Tanto la fracción de cavidad cubierta arbolado como matorral sí que vemos cambios, sobre todo del segundo al tercer inventario, no tanto del tercero al cuarto inventario. Bueno, no es una cosa que no sea conocida, pero en relación al matorral no se había visto esto con anterioridad con datos objetivos, ¿no? En este caso. Esto, desde el punto de vista de incendios, es un dato importante porque hay una preocupación por parte de los gestores de no saber cómo actuar o qué silvicultura hacer en las masas arboladas y cómo eso va a afectar a la cobertura de matorral y, por lo tanto, va a cambiar los modelos de combustible. Aquí estamos viendo que con el descenso de gestión que hubo entre los años 90 y 2000 ha habido un aumento de la cobertura de altura de matorral bajo copas.
Cuando eso lo pasamos a modelos, pues se ve también muy bien como modelos que antiguamente eran 8 o 9, o sea, con prácticamente nada de matorral bajo copas, pasan a ser modelos 7 o incluso 4, teóricamente, que son los más peligrosos para la prevención de incendios. Cuando lo validamos con un árbol supervisado, pues los ajustes son razonablemente buenos, o sea, con pocos errores, ¿no? Cuando hacemos este mismo ejercicio, ya con los datos de biomasa metidos, ya digo, a través de los modelos, esto del proyecto Recaman, y sin supervisar, a ver lo que hace un clúster K-Medias con estos datos, pues nos salen otros modelos distintos, pero creemos que bastante más ajustados a la realidad de la Comunidad de Madrid en este caso. Nos salen 10 modelos específicos para la Comunidad de Madrid que dependen básicamente de la fracción de cavidad cubierta arbolado, la de matorral y la altura de matorral. Y curiosamente los puntos de corte sí que se ajustan bastante bien a los puntos de corte que recomienda, o sea, que asume el sistema Behave. Esos 1,2 metros, ¿no? Que son más o menos lo que diferencia un modelo 5 de un modelo 7, es un modelo de matorral bajito de un modelo de matorral alto. O sea, es curioso que el clúster no supervisado, pues más o menos, o sea, esto siempre mejorable, pero utiliza esta altura. Y es importante también el hecho de que utilice la fracción de cavidad cubierta de arbolado y matorral, porque es lógico que tengan esa influencia mutua, pero no hay todavía modelos que nos permitan predecir la fracción de cavidad cubierta de matorral en función de la de arbolado. Ya para terminar, concluimos que, lógicamente, el Inventario Forestal Nacional tiene limitaciones para modelizar estos combustibles forestales, puesto que la resolución espaciotemporal es reducida, o sea, tenemos pocos puntos en el espacio, un punto por kilómetro aproximadamente, y tenemos 3 inventarios hasta ahora. O sea, a lo mejor en el futuro somos capaces de hacer una evolución temporal mejor, pero hasta ahora tenemos 3. Entonces, bueno, tiene esas limitaciones. Y después, claro, el pequeño tamaño de la parcela. Estamos extrapolando lo que pasa en 5 metros de radio a lo que pasa en 5 metros de radio a 1 kilómetro al lado. Evidentemente, ahí en medio pasan cosas. Y lo que pasa, pues lógicamente lo tenemos que mejorar con datos de satélite, con datos de LIDAR y con modelos que nos permitan modular qué es lo que pasa entre un sitio y otro, tal como ya digo que ha explicado muy bien en la primera ponencia Sonia, y estamos haciendo nosotros en el proyecto Califor y Forest Change para intentar aplicar cocrigeado universal y intentar modular de alguna forma esos modelos ahí. Aquí tenéis un ejemplo de realmente qué es lo que pasa, ¿no? Esto es la imagen que tenemos aquí. Esto es una zona que tiene la Comunidad de Madrid inventariada con LIDAR, con apoyo de LIDAR. Y esta es la misma zona con esta metodología. Pues, lógicamente, las teselas aproximadamente no salen muy mal, pero, claro, es un poco de punto gordo. O sea, hay que asumir la falta de resolución espacial que hay ahí. Pero, bueno, hasta cierto punto nos ha sorprendido que razonablemente es capaz el Kriging de hacer más o menos el trabajo. Y por último, realmente esta es una cosa que desde el punto de vista de incendio nos interesa mucho, ¿no? Que cómo van a evolucionar esas dinámicas de fracción de cavidad cubierta arbolado con matorral para modular los modelos de combustible. O sea, dar ese dinamismo al modelo de combustible que nos hace falta. A pesar de estas dificultades, ya digo que está trabajando mucha gente en estas líneas y esperamos que en los próximos años pues, surjan productos que combinen todas estas fuentes de datos y que el Inventario Forestal Nacional tenga realmente el reconocimiento que se merece con este incremento de las nuevas tecnologías para completar los datos de campo. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Javier. Además, han sido 10 minutos clavados. Bueno, Alejandro Cantero nos va a presentar empleo del láser escáner terrestre para la construcción de nuevas ecuaciones de cubicación en el País Vasco. Hola, buenas. Ay, ¿se oye? ¿Se oye? Joder. A ver, ¿me oís? Ahora sí. Bueno, voy a hablar de las nuevas tecnologías, de una de ellas que ha llegado para quedarse, que siempre estamos teorizando de las nuevas tecnologías. Bueno, pues ya están aquí. Esta por lo menos ya ha llegado a un coste cada vez más bajo,
Sí que es un poco cara hace unos años adquirir un láser escáner, pero cada vez o de segunda mano o a través de conocidos está bajando, en pocos años ha bajado a la mitad el coste de un aparato de estos y se le puede dar mucha utilidad forestal. Por ejemplo, este es un proyecto práctico. Una pequeña introducción del País Vasco. Aunque somos conocidos por el pino radiata no son más de 120.000 hectáreas de las 400.000. Aunque está en el centro, aporta la mayor parte de los metros cúbicos que se cortan, pero hay infinidad de especies de coníferas o frondosas que están adquiriendo cada vez más superficie. La parte norte del País Vasco, básicamente privados, domina el pino radiata y es donde se hace la mayor parte de las cortas. En cambio, la zona sur, Álava sobre todo, dominan los montes públicos, las frondosas naturales, las repoblaciones son escasas, pero también las hay. ¿Cuál es el problema que nosotros detectamos? Nosotros trabajamos en el País Vasco para solucionar problemas al sector privado, al público también, pero sobre todo al sector privado, que son el que mueve la economía forestal allí. Entonces, uno de los temas que siempre la gente se quejaba de los maderistas es falta madera, falta madera. ¿Por qué? Porque estamos basándonos en ecuaciones muy antiguas, pero es un problema de toda España. Pues cuando le oigo a Sonia hablar de errores, digo, errores es los que estamos sacando con las ecuaciones de cubicación, porque nos estamos basando en ecuaciones muy antiguas. Y además los árboles están cambiando. Lo podéis ver en el inventario forestal, de una ponencia en el anterior Congreso Forestal. En todas las provincias, en todas las especies, los árboles, cada vez que hay un IFN, son más altos y más gordos. Siempre. De plantación o de naturales. Por competencia, por menos gestión, por mejora, por lo que sea. Los árboles están cambiando, las ecuaciones no. Estamos tirando de ecuaciones muy antiguas, multiplicando el error a lo bestia, gastando un montón de dinero en medir diámetros con milímetros, altura con centímetros, para luego atizarle una ecuación que, bueno, a saber lo que sale. Puede salir la mitad o el doble de lo que es. Estoy exagerando un poco. ¿Por qué? Porque nos basamos en ecuaciones con el sistema antiguo. Tirar árboles tipo, medirlos. Esto hace años yo creo que no se hace en España, porque es muy caro, es muy caro. Entonces, tenemos las nuevas tecnologías, por ejemplo, el láser escáner. Sí que es verdad que con los métodos antiguos, esto le sonará a Paco, Cubifor, pues se podía, con los árboles derribados y troceados, se podía hacer virguerías, y de hecho hay. Las herramientas como Cubifor, pues te permite clasificar. Pero son ecuaciones antiguas. Los pinos que antes, cuando yo empecé a trabajar, se cortaban a los 25 o 30 años, ahora se cortan a los 50. Los pinos radiata, con unos diámetros cada vez más gordos. Esas ecuaciones no valen, porque la muestra en la que se sacaron no es la real. Cada vez se cortan árboles más gordos. Por eso nos metimos en este proyecto, que nos basamos en que teníamos un láser escáner, teníamos a un chico de prácticas en verano y teníamos al sector privado y público del País Vasco que nos iba diciendo, oye, ahí se va a cortar un radiata de 50 años. Pues íbamos, antes de que lo cortaran, escaneábamos y luego en algunos de ellos, ya una vez derribado, comprobábamos que las medidas estaban bien. Oye, que se va a tirar uno de pino o van a hacer una clara en Douglas de 60 años. Pues íbamos, escaneábamos y íbamos aumentando la muestra por todo el País Vasco, porque trabajamos con estas especies. Partíamos de estas ecuaciones. Por ejemplo, pino radiata. La última ecuación que sacamos se basaba en 800 pinos históricos, que su media en diámetro normal era 32. Con la muestra que hicimos en el verano de 2016, ampliamos con pocos árboles, pero muy gordos. Y entonces, toda la curva que se basa, ya sabéis, las curvas de regresión, se basa mucho en los extremos. Luego sí que es verdad que se ajusta a la parte central, pero los extremos tiran un montón. Entonces, no es lo mismo en una curva diámetro-volumen que estén aquí, esos árboles gordos de más de 60, a que estén aquí. Tira hacia abajo la curva. Y así fuimos ampliando con árboles gordos estas 5 especies, que ya teníamos árboles tipo, derribados en suelo, y metimos nuevas especies que no había ecuaciones de cubicación. Solo teníamos las del IFN, pero no. Vale, ¿cómo es lo que hacíamos? Cada vez que nos chivaban, oye, se va a tirar un arbolado o se va a hacer una clara, pues íbamos y escaneábamos, poníamos el escáner, numeramos unos árboles que nos gustaban con pintura o con cartel. Esto se hace porque el escáner saca fotos. Entonces luego ves el árbol en color, en 3D, y le ves el número. Y eso sí, medíamos parámetros que el láser no te da. El láser no te llega al ápice, nunca. Puede dar la casualidad que ese le ha dado, pero cuanto más se aleja la densidad de puntos es menor, y tienes muchísimos puntos del fuste en las primeras trozas, pero muy pocos o ninguno del ápice. Entonces, utilizábamos, antes de tirarlos, los medíamos también, la altura de Presnel, la altura en punta,
Algunos los troceábamos también para ver un poco con el Criterion. Pero bueno, lo que preferíamos era que midiera el aparato, pero mientras escaneaba, como el operario no tenía que hacer nada más que darle al botón, se quita y se dedica a medir alturas. El láser está trabajando y luego, eso sí, luego el trabajo en oficina, que es tedioso porque tienes que unir, si quieres, por ejemplo, los abetos o los árboles que estuvieran aquí, tienes la nube de puntos, cada color de un escaneo distinto de 10 minutos. Con eso escaneas igual 2 hectáreas, tienes un montón de árboles, pero te centras en los que aparentemente te han gustado más, los tipos, los árboles tipos. Luego ves que la nube de puntos es buena y empiezas a trocear, quitas las ramas, haces superficie continua y vas haciendo cortes a distintas alturas. Este es el mismo árbol a distintas alturas. Lo ajustábamos a un círculo o a una elipse y con eso íbamos, él me daba, el chico este que escaneaba y luego hacía la superficie de los fustes continua, me daba luego un Excel de diámetros a distintas alturas. ¿Qué es esto? Pues esto está chupado de cubicar, por Smalian. Y la ventaja es que no solo teníamos ese árbol cubicado, que igual ya no existe, o igual sí, algunos nos han tirado, sino que teníamos los de alrededor. Luego, por si alguno quiere hacer una tesis, pues teníamos datos de competencia de los árboles de al lado. Resultados, estos. ¿Qué es lo que nos quería la gente? Oye, da una ecuación buena para pinos gordos. Ahí la tienes. Y ya, pero yo quiero hasta 40, porque esto va a sierra, y de 40 a eso se apea. De 40 a 30 va a apea. Pues ahí la tienes. Utiliza la razón de volumen, que es ese R, que multiplica el volumen total, y te da clasificación del total de volumen hasta un determinado diámetro. Eso en un Excel es muy fácil. Lo pegas y tienes cubicado, yo qué sé, estos 700 pinos hasta 15 centímetros. Utilizas esa R, estos parámetros de razón de volumen, y lo cubicas. Y la ventaja es que no solo tenemos estas ecuaciones, sino que, vuelvo a decir, tenemos cientos o miles de árboles escaneados, históricos, que si están todavía podemos volver dentro de unos años y volver a escanear, volver a ver esos mismos árboles, cuánto han crecido a distintas alturas. No es más que cubicar o instalar el escáner en el mismo punto o en las cercanías. Luego, como tienen los árboles localizados, pues es muy fácil. Y utilidades. Las ecuaciones del IFN las tenemos desde hace años, nos las pasó el Ministerio, las tenemos en una hoja Excel. Para la gente te llama, oye, tengo que cubicar unos rubra. Y les decimos, pues utiliza las del IFN, allá tú, pero es lo único que hay. Allá tú y tus consecuencias de lo que vendes, pero es lo único que hay. La idea nuestra ahora que hemos hecho coníferas es hacer lo mismo en frondosas. O animar a Roberto a que haga lo mismo con otras especies. Sí, ya, pero a mí me paga el gobierno vasco, pero no puedo trabajar fuera de las fronteras. Pero bueno, aprovecho para meter una cuña. Los que estéis o las que estéis el jueves a la tarde, os aconsejo un taller de TICs, de nuevas tecnologías que van a venir, de Trimetrix, de gente que vive. Nosotros hemos hecho esto porque teníamos un verano y un becario y lo hicimos, pero no vivimos de esto. Pero hay gente que vive de esto, que están en Irlanda y tiene mucho más callo que nosotros. Pues van a venir a contarlo el jueves a la tarde, a un taller de, no sé cómo le llaman, de nuevas tecnologías, no, tecnologías de la comunicación, no sé, un nombre muy raro. Pero bueno, si queréis saber más van a venir. Y además otros de Córdoba que hacen ecuaciones locales de volumen que pueden ser interesantes. Todas las ecuaciones que sacamos las dejamos en la página de ASI y la idea es mejorar el programa de tasación, incluir todas las nuevas ecuaciones para que los tasadores las utilicen. No solo hemos cubicado árboles, también hemos escaneado, claro, el matorral. Y la defoliación, como te da también un montón de puntos. En la copa de los árboles podemos también calcular, todavía no lo hemos hecho, pero tenemos los datos para calcular índices foliares y unirlo con láser. Algunos de esos arbolados lo hemos volado con drones y tenemos nube de puntos dobles. En blanco y negro, la escaneada por láser terrestre y en color con drones. Todo esto se une y se hace un solo láser. Y ya está, eso es todo. Pero no haber pasado. Gracias, Alejandro. Sí, ahora si queréis podemos hacer 10 minutos, vamos bien de tiempo, justos, pero vamos bien. 10 minutos de preguntas sobre las comunicaciones que hayamos visto. ¿Tenéis alguna pregunta?
Chillo. Alejandro, fantástico, como siempre. ¿Se te ocurre a ti alguna posibilidad de, a esos inventarios y demás, añadir variables de calidad de madera? Pues dime. Ay, perdón, ¿se me ha oído? El chico, como solo tenía un verano, pues estuvo y se centró en el fuste. O sea, cogió los fustes y los limpiaba, le quitaba todo lo que no fuera fuste y lo borraba. Están los datos. Pero se puede trabajar con eso, con la parte que ha quitado, con las ramas. Cada árbol podemos saber número de ramas, diámetros, puedes hacer una distribución diamétrica de las ramas. Es dedicarle tiempo, que es muy tedioso, pero yo creo, no sé si Roberto, parece que estoy a por ti, pero la idea en el nuevo IFN es meter parámetros de calidad, ¿no? Porque esto al final cubicas unos poquitos cientos de árboles, pero lo ideal sería que en el IFN, los del campo, que algo ya hacen, cogen forma de cubicación, calidad, meter parámetros, ¿no? De esos de madera limpia, cuántas trozas se podría sacar. Ya, pero... No, sí, la verdad que estaría muy bien y de hecho en el inventario del norte que vamos a hacer ahora queríamos meter y estábamos recabando, si alguien me dice cómo, pues medir qué calidad, por ejemplo los eucaliptos para celulosa, cuál es un patrón de calidad o bien con un muestreo sónico, ¿no? Para ver la densidad de la madera, no sé, si hay alguna idea, pues admiten ideas. Yo eso lo veo clarísimo. No me vale con que digas, hay tantos metros cúbicos. Alguien te va a decir, ya, pero ¿eso cuánto vale? No es lo mismo un metro cúbico limpio sin ramas que un metro cúbico repartido en 20 fustes de Quercus pyrenaica retorcidos. O sea, no valen lo mismo. Uno no vale nada y el otro vale dinero. Uno se quema o se puede quemar porque no vale nada y otro, cuidado que hay mucho dinero metido. La calidad es un parámetro fundamental, pero, parece de broma, ¿pero qué es calidad? Pues calidad eres tú. Calidad hay que dedicar muchas horas, establecer aprovecho también para meter otra cuña, dentro de los grupos operativos aprobados por el PDR nuevo español, pues se ha aprobado uno que vamos con Agresta de jefe de filas, me adelanto a Agresta a hacerlo público, y estamos metidos varios empresas, centros de investigación del norte de España para aportar cada uno su tecnología, sus conocimientos para ponernos un poco de acuerdo no solo en ecuaciones de cubicación, parámetros de calidad. Eso vamos a tener unos años para trabajar, pero puede ser muy interesante y, desde luego, en colaboración, por lo menos algo que sirva para el IFN y para la gente que se dedica a esto. Vamos, esto empezamos ahora, todavía no hay resultados, pero para ver si para el próximo congreso hay algo que contar. Genial. ¿Tenemos alguna pregunta más? Yo voy a hacer una pregunta, si no, a Asun sobre los drones. He visto que habéis probado algunos más comerciales o menos profesionales, con algunos profesionales y pronto los utilizaréis ya a la fija, tipo el IBI, etcétera. Por ejemplo, entre uno comercial como es un Phantom y uno más profesional, ¿habéis encontrado muchas diferencias? Pues me alegra que me hagas esa pregunta porque estamos justo ahora en esa fase. Realmente lo que compramos al principio, que llevamos trabajando con ello todo 2016 y lo que va de 2017, son los dos multirotores grandes que habéis visto en la foto, ¿vale? Uno que es de Leica, el iBot, con cámara visible, lo usamos para topografía y va muy bien, es todo bastante automático, no da mucho problema, no da problema. Y luego el experimental, que es un DJI S1000, que es el que lleva los 3 sensores en un gimbal estabilizado y demás. Ese sí da mucha guerra. Y precisamente porque vamos por la complejidad de todo lo que lleva embarcado. Y precisamente ahora acabamos de comprar Phantom, pero estamos en el proceso de asegurarlo, habilitarlo. Y bueno, hemos hecho ya un primer vuelo, porque dos Phantom ya sí que están habilitados, y precisamente estamos en esa fase de procesado. El otro día se hizo un levantamiento de una cantera con el de Leica y con el Phantom. Y ahora justo está en fase de procesar esos datos y ver hasta dónde se le puede pedir al Phantom, si realmente tienes la misma calidad de dato en cuanto al levantamiento o no. O bueno, si es suficiente para lo que mucha gente pueda necesitar. Entonces ahí andamos. Y el de ala fija, sí, pues tenemos pensado comprarlo también un poco con la misma idea, porque supuestamente pues nos va a aportar mucha más autonomía, más facilidad de operación que el multirotor grande ahora mismo. Entonces espero en breve poder contarte, pero ahora mismo todavía no. Vale, gracias.
¿Tenemos más preguntas? Sí, hay una al fondo. Buenas, soy Iván de Tecnove. También para Asun. Quería ver al tema del vuelo de dron. Frente a superficies más grandes, ¿qué tipo de rentabilidad o viabilidad tiene? A ver, pues cifras concretas no te voy a decir porque tampoco las tengo en la cabeza todas, ¿vale? Pero no sé a quién estoy contestando, perdón. Ah, hola, vale. Sí que es verdad que nosotros con los multirotores grandes lo que tenemos es una limitación muy grande en cuanto a autonomía. Y con eso va ligada la superficie a cubrir, claro. Y lo que buscamos con el Phantom precisamente y el ala fija es aumentarlo, aumentar el rendimiento, la superficie que cubres, el tiempo que te lleva y demás. Entonces eso ahora mismo es bastante clave, claro. La autonomía es mucho mayor y con el IBI la gente está trabajando superficies bastante grandes sin problema. Pero cifras concretas no te doy, ¿vale? Lo siento. Si quieres lo vemos con más calma, tampoco las tengo en la cabeza. Vale, y ya para acabar, Alejandro quería decir algo breve. Me voy a preguntar a mí mismo. Y también, para no desanimar también a los chavales jóvenes, a chavalas que están en este tema para decir, jo, ya, pero este tío, el País Vasco, que tiene mucho dinero. No. Todo esto que he contado del láser se puede hacer con una cámara de fotos también, ¿eh? Con una cámara de fotos tú coges un fuste, le sacas una foto, un fuste que esté más o menos limpia o que tenga la rama viva arriba, porque si no, si tienes el fuste, pues lo puedes ubicar. Le sacas una foto, otra desde aquí, otra desde ahí, tienes un modelo 3D. Hombre, el software vale dinero, pero también hay software baratos y pirateado. No he dicho nada. Quiero decir que se puede hacer cosas con ganas, con una cámara normal y con tiempo. Podéis hacer vuestras propias ecuaciones de cubicación y de clasificación de productos, hasta de ramas. Es dedicarle tiempo y innovar. Innovar no es gastar dinero, es... Eso es, un poco. Probar algo que nadie ha probado. En otros países están haciendo ecuaciones con fotos. Aquí, que yo sepa, nadie lo hace. Se puede hacer, se puede empezar. Gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar con las comunicaciones. Vamos a dar paso a Manuel Arias Rodil y nos va a presentar elección de parámetros del algoritmo de evolución diferencial en optimización forestal a nivel de Rodal. Hola a todos. Mi nombre es Manuel Arias Rodil y he desarrollado este trabajo durante mi etapa de tesis en la Universidad de Santiago de Compostela, aunque ahora mismo estoy trabajando en la Universidad de Lisboa. Bueno, para comenzar voy a hablar un poco de lo que es optimización y más concretamente optimización a nivel Rodal. Simplemente consiste en seleccionar el programa silvícola óptimo. Este programa silvícola óptimo, en este caso, pues lo hemos considerado simplemente cuándo hacer las cortas intermedias, las claras, cuándo hacer la corta final, la intensidad de esas claras y el número de claras a realizar. Y el objetivo que se persigue maximizar es el valor esperado del suelo, que es simplemente una variable derivada del valor actual neto que considera ingresos menos costes. Para ello se pueden utilizar diferentes técnicas de optimización, algunas de las que yo he utilizado y son ampliamente utilizadas es, por ejemplo, la de Depth First Search, que sería la búsqueda en profundidad, el método Hook y Gibbs y los métodos basados en poblaciones de soluciones. Estos métodos en lo que consisten es en partir de una población de soluciones. Estos puntos blancos representarían esas diferentes soluciones, se van combinando entre ellas para mejorar la función objetivo y la ventaja que tienen estos métodos es que tienen una probabilidad mucho menor de quedar atrapados en óptimos locales. Aquí estamos viendo simplemente un espacio bidimensional en el que esas soluciones se irían combinando y veremos que aquí hay un óptimo local y convergerían al óptimo global. Y dentro de estos métodos yo he probado 4 y el que mejores resultados me ha dado es el algoritmo de evolución diferencial. En base a esto se plantea el siguiente objetivo, que es
la selección de los valores óptimos de los parámetros que son necesarios para ejecutar este algoritmo de evolución diferencial y evaluar si existe alguna relación entre variables de Rodal para diferentes rodales de ejemplo y los parámetros óptimos que se emplearían en este algoritmo. ¿Qué necesitamos para ello? Pues, en primer lugar, un modelo de crecimiento y producción. En este caso he utilizado el de Pinus Pinaster para Asturias, que he desarrollado en mi tesis. Después también tengo que incluir un modelo de ejecución de claras para simular la ejecución de estas cortas intermedias. El algoritmo de optimización, que como ya he dicho es el de evolución diferencial. E información de costes de operaciones y precios de la madera. Como he dicho antes, el programa Selvícola se considera definido por número de claras, momento de clara, la intensidad y cuándo realizar la corta final. Esto serían las variables que definen el vector solución. Y la función objetivo se calcula a partir de los ingresos de la madera que se obtiene pues, tanto en claras como en la corta final y los costes de operaciones silvícolas, pues, por ejemplo, realización de claras, la realización de podas, plantación, etcétera. Y además se han considerado varias restricciones. La primera es que la intensidad máxima de clara no debe superar el 45% para evitar daños por viento, como se puede observar en esta imagen. Después también un intervalo mínimo entre claras de 5 años para evitar daños en raíces al estar trabajando la maquinaria monte. Y también un turno máximo de rotación de 100 años para no sobrepasar la capacidad de extrapolación del modelo desarrollado. Ahora voy a explicar un poco cómo funciona este algoritmo de evolución diferencial. En primer lugar, partimos de una población de soluciones que se genera aleatoriamente y después en cada iteración lo que se hace es se selecciona un vector solución. Después se seleccionan 3 soluciones aleatorias, se combinan y se crea otro vector solución. Y en el tercer paso se seleccionarían elementos aleatorios de esta solución y de esta y se mezclarían. Entonces después esta solución definitiva se evaluaría si mejora o no la función objetivo la función objetivo óptima alcanzada hasta ese momento. Y esto se repite un número n de iteraciones. Entonces, para la ejecución de este algoritmo se necesita definir 4 parámetros. El primero es el número de soluciones que vamos a incluir en la población, el número de iteraciones y después estarían los parámetros beta y alfa que influirían en la creación de este vector solución y después el parámetro alfa en la creación de la solución definitiva que después evaluamos su función objetivo. Para esta optimización hemos considerado varios rodales de ejemplo. Estos rodales de ejemplo vienen definidos por una parte por la calidad de estación y por otra parte por la densidad de plantación. Y para cada rodal de ejemplo se ha hecho una meta-optimización. ¿Qué consiste esto? Pues, en primer lugar, se seleccionan los parámetros iniciales del algoritmo, esos 4 que mencioné antes, y se optimiza el programa Selvícola para ese rodal de ejemplo. Se selecciona el mejor tras hacer 10 repeticiones de esa optimización. Y en el tercer paso se modificarían los parámetros del algoritmo para ver si esa función objetivo mejora o no. Y se van repitiendo estos pasos hasta que se alcanza un criterio de parada, que por ejemplo pues puede ser un número X de iteraciones, el que digamos. Para esta optimización, para encontrar estos valores óptimos del algoritmo, utilicé la función constoptim de R, que permite optimizar pero poniendo límites inferiores y superiores a determinados a los parámetros. Y bueno, esto sería el resumen. Aquí podemos ver diferentes valores de calidad de estación, sería la altura dominante a los 20 años, y diferentes valores de densidad de plantación. Para cada uno de ellos podemos ver los valores que ha tomado cada uno de los parámetros. Y como resultados que se pueden observar es, en principio esperaba que iba a haber una relación entre variables de Rodal, es decir, al incrementar la calidad de estación o al incrementar el número de pies, iba a haber una tendencia en alguno de estos parámetros. Eso no es así, es simplemente esa variabilidad, no hay un patrón, no se observa un patrón.
Otra cosa que hemos observado es que la variabilidad de estos parámetros beta y alfa es mucho mayor que para el número de soluciones en la población y el número de iteraciones. Calculando el coeficiente de variación era de hasta un 20% mayor el coeficiente de variación de estos dos parámetros. Y después que el número de soluciones está en torno a 40, más o menos es el valor central, y el número de iteraciones más o menos está en torno a 100. Y ya para pasar a conclusiones, pues un poco resumiendo lo que he dicho. No se ha observado correlación entre las variables de Rodal, calidad de estación y densidad de explotación y los parámetros del algoritmo. Los parámetros alfa y beta son los que mostraban mayor variabilidad. Recordad que los parámetros alfa y beta eran aquellos que intervenían cuando estábamos creando los nuevos vectores de solución. Y en caso de que nuestro problema pueda no tener óptimos locales, si sabemos que nuestro problema puede no tener óptimos locales, serían recomendables otras alternativas como Hook y Gibbs o Sequential Quadratic Programming, que son más eficientes computacionalmente. Pero, como he dicho, la ventaja de emplear un método basado en población de soluciones es precisamente minimizar esa probabilidad de alcanzar óptimos locales. Y nada más. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Manuel. Pasamos ya a la siguiente comunicación que nos va a hacer Ángel Lobo, que va a ser estimación de la producción de corcho a partir de datos LIDAR. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Lobo, vengo de Agresta y bueno, yo trabajo en Andalucía y Extremadura principalmente y os vengo a contar cómo hemos estimado un modelo de producción de corcho a partir de datos LIDAR. Bueno, como ya sabemos, existe una alta correlación entre la superficie de las copas de los alcornoques y las encinas y su diámetro a la altura del pecho o la sección que tienen estos árboles. Y, en consecuencia, también hay una alta correlación con la superficie de descorche y con el peso de corcho que generan estos árboles. Vázquez Piqué, en 2009, ya hizo una revisión bastante profunda de los diferentes modelos que había de árbol individual y de métodos de masa, que relacionaban el peso de corcho con diferentes variables dendrométricas y asométricas. En nuestro caso hemos optado por utilizar los datos LIDAR para estimar la fracción de cavidad cubierta, que es una variable que sale de forma directa, bastante directa, de la nube de puntos LIDAR, como estimada a partir del porcentaje de retornos a partir de la altura de corte. Los objetivos de este artículo han sido desarrollar un modelo de producción de corcho a partir de los datos LIDAR, estimar la producción de corcho en los 4 montes donde hemos trabajado, donde hemos hecho inventario forestal, y comparar la predicción de producción de corcho que se obtiene a partir de métodos clásicos, como puede ser muestra aleatorio simple, el procedente del inventario forestal que se ha hecho en las fincas, el modelo calculado por nosotros y el dato real de producción que generalmente se tiene en los montes de Alcornocal. Aquí podéis ver una imagen del área de estudio y, bueno, pues Vázquez Piqué, en la misma publicación que hemos comentado antes, mencionaba que para que el modelo fuera bueno debía de cumplir cuatro características. En primer lugar, que la calidad de estación de la zona fuera homogénea. En nuestro caso nos hemos centrado en 4 fincas del límite de las provincias de Cáceres y Badajoz, de Mérida, San Pedro de Mérida y Cáceres, todas ellas con un aprovechamiento principal ganadero y bueno, el segundo aspecto que deben de cumplir es que tengan una gestión
homogénea que generalmente se mide con el índice de escorche medio, que en nuestro caso está entre 17,26 y 26,16. Bueno, son fincas que, como he comentado, son fincas que tienen un aprovechamiento principal ganadero y el aprovechamiento tradicional se ha venido realizando de forma similar. Hay algunas zonas que son más monte alcornocal que dehesa, pero por lo general son todas zonas adhesadas. En tercer lugar, es que la zona de toma de datos tiene que ser la misma, similar a la zona donde vamos a hacer las predicciones, que en nuestro caso es evidente que se cumple. Igualmente también se cumple que el rango de ajuste del modelo se corresponde con la zona donde vamos a hacer las predicciones. La metodología, bueno, para hacer este artículo hemos aprovechado una serie de datos de inventario forestal que se levantaron para la realización de ordenaciones de montes en el marco de una convocatoria de ayudas que ha habido aquí en Extremadura recientemente. Y bueno, pues en estos 4 montes se levantaron 149 parcelas de inventario. La intensidad de muestreo era una malla de 350 que nos da una densidad en la zona, en el ámbito de estudio concreto, de una parcela cada 12 hectáreas más o menos. Y los radios de parcela utilizados eran de entre 25 y 35. Son parcelas grandes porque el condicionado técnico de la convocatoria obligaba a cumplir una serie de criterios y bueno, la mayoría de las parcelas, en todo caso, en torno al 90% son de 30 metros. Y la precisión de los GPS utilizados para el replanteo de las parcelas está entre 2 y 5 metros, que no es la ideal, pero en este caso la hemos usado. Aparte de las variables dendrométricas que hemos usado, que hemos medido en campo, también hemos utilizado las ecuaciones de Montero para la zona de la Sierra de San Pedro para calcular el peso de corcho. Y bueno, pues los datos LIDAR que hemos utilizado son los del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, son del año 2000, con 0,5 pulsos por metro cuadrado, y hemos hecho un procesado en celdas de 53 por 53 metros, que son las que tienen una superficie similar a las parcelas de 30 metros, que son las más comunes en nuestra área de estudio. Bueno, de la muestra inicial de 149 parcelas, hicimos, como era previsible, son masas mixtas de encina y de alcornoque. Había muchas parcelas que se descartaron, se cogieron en primer lugar únicamente 110, que eran las que tenían alcornoque, y como era previsible, el ajuste del modelo fue malo, y entonces se decidió filtrar y hacer únicamente, seleccionar las parcelas que tenían más de un 75% de alcornoque. En total nos quedamos con 70 parcelas que, como podéis ver ahí, tienen unos valores medios de gravimétrica de 9 metros cuadrados y, bueno, pues 1.500 kilos, un 92% de alcornoque y una media de 33% de fracción de cavidad cubierta. Como resultado obtuvimos este modelo y, bueno, pues tras analizar la batería de 70 estadísticos que sostienen de la nube de puntos LIDAR, obtuvimos que los que mejor correlación tenían con el peso de corcho eran estos dos, el porcentaje de primeros retornos por encima de la media y una altura baja por encima o sea, la altura a partir de la cual tenemos, o sea, a partir de la cual, por debajo de la cual está el 1%, únicamente el 1% de los retornos LIDAR. Los parámetros de estimación de la bondad del ajuste, pues ahí tenéis el sesgo y el error cuadrático medio, y como veis el error cuadrático medio es de un 30%, que, bueno, pues está en el rango de otros modelos que se han obtenido para otras especies. También se hizo una validación cruzada con un valor similar. Y bueno, pues a la hora de aplicar el modelo para testar cómo funcionaba y compararlo con la producción real de la finca, se eligieron únicamente aquellos rodales en los que la proporción de alcornoque estaba por encima del 75%, que como dijimos es el rango de aplicación del modelo.
al final, como podéis ver ahí, los porcentajes de superficie de los montes donde pudimos aplicar el modelo son esos que tenéis ahí. En el caso del Monte 3, por ejemplo, fue muy poca superficie, pero en la mayor parte de los casos concentraban la mayor parte de la superficie de descorche de los montes. Este dato de superficie de descorche, porcentaje de superficie de descorche, lo utilizamos también para ponderar la producción de corcho de la finca, ya que por lo general el propietario lo que tiene es un dato de producción de corcho para todo el monte. Y bueno, los resultados que obtuvimos, ahí podéis ver el dato real de producción de ponderada para las superficies de más del 65% a partir del dato que nos da el propietario, el dato del muestreo aleatorio simple y el dato del modelo de LIDAR. Bueno, pues los ecos son estos que tenéis aquí. En el caso del Monte 3, como hemos visto, finalmente solamente quedaron 2 parcelas, con lo que, aunque el ajuste del LIDAR es mejor, consideramos que no son datos relevantes, no son unos resultados relevantes. Y en los otros 3 casos, también, bueno, en todos los casos hicimos también un análisis del rango de ajuste de los resultados, o sea, si estaban dentro del margen de confianza calculado a partir del muestreo aleatorio simple. Y bueno, en los montes 2 y 3 estaban dentro del intervalo de confianza, y en el caso del 1 quedaba ligeramente por fuera de este intervalo de confianza. En algunos casos veis que mejora la predicción, como es en el Monte 4, y en otros casos pues empeora, pero sigue siendo un seco bastante bajo de 8,39. Y bueno, pues como conclusiones, existe una buena correlación entre los datos LIDAR y la variable peso de corcho en masas con más del 65% de proporción de alcornoque. Las variables, los estadísticos que mejor correlación presentan con el peso de corcho son el porcentaje de primeros retornos por encima de la media y el percentil, la altura tal que el 1% de los retornos queda por debajo de ella. Los resultados del inventario LIDAR tienen un sesgo relativo similar a los obtenidos con el muestreo aleatorio simple. Y bueno, en los montes 2 y 3 las estimaciones están dentro del intervalo de confianza, como hemos dicho. Y finalmente, bueno, pues la predicción mediante... en general, como habéis visto, hay una sobreestimación de la producción con el modelo LIDAR con respecto del dato real. Entonces pensamos que puede ser un buen estimador de la producción potencial de los montes. Y también hemos sacado una conclusión que sería necesario completar esta información con datos de sensores multiespectrales que nos permitan evaluar y cuantificar el porcentaje de especies. Y por último también sería interesante hacer un análisis de árbol individual, o sea, de pie a pie, a partir de datos LIDAR. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Muy bien, vamos a pasar a la comunicación oral de Alberto Tordesillas, estimación de variables taxométricas en rodales y medidas de error asociadas. 2 casos de estudio en Burgos y Madrid. Vale. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, ahora. Bueno, gracias en primer lugar pues por darnos la oportunidad de presentar esta ponencia. Es un trabajo sencillo que forma parte un poco de mi trabajo de fin de carrera, al menos en parte.
En primer lugar, este trabajo surge un poco de la problemática en la inventariación LIDAR de estimar y dar estimaciones a nivel de una subunidad. Puede ser un cantón, puede ser un rodal o cualquier otro tipo de subunidad, para las cuales, pues derivado de la propia estructura de un monte, tenemos pues esa variabilidad y esa heterogeneidad espacial, que en algunos casos pues hace que las subunidades, por las observaciones, es decir, las parcelas de muestreo dentro que se incluyen dentro de una subunidad, pues estén entre sí muy correlacionadas, ¿no? Pues porque tienen igual calidad de estación, igual tipo de masa, especie, o etcétera. Pero con el añadido de que no podemos construir un modelo para cada subunidad, pues porque tenemos un bajo número de parcelas y no podemos, ¿no? Entonces, la cuestión es cómo incorporar esa variabilidad entre rodales en un tipo de modelo, ¿no? que nos permita no sesgar la información. ¿En qué sentido? Pues si de una manera muy sencilla, pues si hiciéramos una regresión con una única variable independiente y pintáramos, pues esto es la hipótesis de la que partíamos, diferentes rodales, pues podríamos ver que aquellos rodales, que aquellas parcelas que están incluidas dentro de un rodal, pues tienden a agruparse dentro y por tanto lo que hacen es que pues la estimación que estamos dando está bastante o algo sesgada frente a la realidad. Partiendo de esto, pues una posible solución, y es la que hemos nosotros empleado, ha sido la utilización de modelos mixtos. En concreto, para ello partíamos de dos zonas, una zona de Burgos, en el Valle de las Caderechas, dos zonas muy diferentes, una zona, la primera muy amplia, casi 1.400 hectáreas, con 212 cantones de Pináster y Faginia y 202 parcelas. Una zona en la que hemos agrupado al final esos total de 202 cantones en 54 para tener algunas unidades en las que se hiciera factible aplicar estos modelos, sino en algunas pues prácticamente caía una o ninguna parcela. Entonces, en este caso, pues también debido un poco a la complejidad, hemos tenido que agrupar en cantones un poco mayores. En unidades, digamos, unidades simplemente para hacer este experimento de probar los modelos mixtos. En el otro caso, una zona de la Sierra de Madrid, del Valle de la Fuenfría, mucho más pequeña y con una intensidad de muestreo muy alta, prácticamente 140 parcelas en 150 hectáreas. La idea ha sido probar diferentes modelos mixtos y ver cuál o hasta qué punto esa mejora es significativa frente al modelo lineal normal. Tenemos un modelo lineal típico de efectos fijos, un modelo mixto con ordenada en el origen aleatoria y un modelo mixto en el que tanto la ordenada en el origen como la pendiente se incluyen como efectos aleatorios. Y también, por otro lado, como en algunos casos pues es la típica hipótesis de homocedasticidad pues no se cumplía, queríamos evaluar pues diferentes modelos de la varianza del error y ver pues cuáles se ajustaban mejor. En concreto pues incluimos estos tres: un modelo de varianza constante, proporcional y exponencial. Y en todos los casos pues tanto el efecto aleatorio se supone normal, tanto el efecto aleatorio de la ordenada en el origen como de la pendiente se suponen normal, con media cero, independientes entre sí, ¿vale? Los resultados han sido pues diferentes y no permiten como generalizar o dar una pauta fija. Se han evaluado y se han elegido con el criterio A/C, eligiendo pues partiendo de una selección de modelos de 1, 2, 3 variables, estudiando esa casuística de modelo lineal, modelo mixto con ordenada y modelo mixto con ordenada y pendiente, y se ha llegado pues al final a que los modelos significativamente mejores pues son siempre o lineales o mixtos solo con ordenada en el origen aleatorio y en los casos de ordenada en el origen pues con las varianzas pues tanto entre rodales como dentro del rodal que se muestran aquí.
En el caso del efecto aleatorio, por ejemplo, para una variable como es el área basimétrica en Burgos, pues para los 54 rodales de los que disponíamos, pues este efecto pues puede llegar en algunos casos hasta 4, en la mayoría pues 1 o 2 metros cuadrados por hectárea, en este caso teniendo en cuenta que es un modelo mixto solo con ordenada en el origen. También, bueno, esto lo hemos hecho pues comparando las dos zonas, Burgos, Madrid, viendo cuánto mejora, cuánto reducimos, cuánto estamos reduciendo la incertidumbre en el inventario LIDAR frente al inventario tradicional. En el caso de Burgos con todos los 54 unidades que teníamos y en el caso de Madrid solo con esos 6 cantones. En todos los casos, o prácticamente en todos los casos, el inventario LIDAR está significativamente reduciendo la incertidumbre, reduciendo el error de la estimación, tanto en la diapositiva anterior volumen, en este caso la densidad. Hay algún caso en el que no, en el que con el inventario LIDAR estamos estimando el error peor, estamos aumentando el coeficiente de variación debido en algunos casos pues a que eran rodales muy homogéneos. Pero no es la tónica general. En el caso del área basimétrica ocurre lo mismo. Y al final lo que hicimos fue cuantificar cuantificar en cada una de las zonas y para las diferentes variables el error relativo al inventario tradicional, el error relativo al inventario LIDAR. En todos los casos estamos hablando de error de la subunidad, es decir, del cantón o del rodal, y esto es el promedio, y viendo pues que aunque en el caso de Madrid, por ejemplo, que teníamos una densidad de parcelas muy elevada, pues esa reducción es muy ligera o no tan grande. En el caso de Burgos, por ejemplo, pues sí que realmente estamos reduciendo significativamente y siempre pues por debajo de un 15-20%, que es los valores típicos que se dan pues en las instrucciones de ordenación. Entonces, simplemente para concluir que, aunque ya se sabía, pues el empleo de datos LIDAR pues permite reducir de forma significativa los errores de estimación a nivel de la subunidad y que lo podemos cuantificar, aunque pues también está ahí la duda de que son técnicas diferentes, una basada en muestreo y otra en modelos, pero sí que pues los errores, si los comparamos, pues son menores siempre en el LIDAR. Y por otro lado, que es necesario comprobar si existe o si es significativa la variabilidad entre rodales. En el caso de que fuera o de que tuviéramos dudas, pues nuestra recomendación es emplear ese modelo mixto para evitar pues tanto ese sesgo como la infraestimación en la estimación de la incertidumbre, pero que lo que hemos encontrado es que no hay un patrón fijo, es decir, que depende la variabilidad entre rodales, el hecho de que sea significativa depende tanto de la propia variabilidad asométrica como en nuestro caso del área de estudio. Hemos visto pues esas variables que en un caso sí que eran significativas, pero no en el otro. Y simplemente pues estas son las conclusiones de este estudio, que es sencillo y un poco pues es una primera introducción quizá pues a seguir trabajando con estos datos y a profundizar un poco en estos modelos y en su utilización en el inventario LIDAR. Así que esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto.
¿La has encontrado? ¿Sí? ¿La tienes? Muy bien, pues ya para acabar la última comunicación oral, a cargo de Daniel Arizpe, aplicación de fotografías hemisféricas para determinar el impacto de la apertura de claros sobre el desarrollo de plantaciones bajo cubierta y la regeneración natural. Muy bien, muy ambicioso. ¿Tienes el aparatito este para pasar? De acuerdo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por quedaros hasta el final. La última ponencia. Intentaré no ser breve y no aburrir. Es una ponencia un poco diferente a lo que hemos estado escuchando hasta ahora, porque originalmente estaba en la mesa de repoblaciones, pero bueno, por motivos de agenda tuvimos que hacerla hoy. Y nada, pues es un poco la aplicación de lo que habéis estado aplicando a la parte de la gestión de las repoblaciones. Y empezando, os invito a que sigáis haciendo algoritmos y que sigáis investigando, pero sobre todo que los colguéis en YouTube, los tutoriales, para gente como nosotros, que somos de otro mundo, los podamos aplicarlos de forma fácil. Bueno, esto es un trabajo que se hizo en Valencia, yo vengo a Valencia de una empresa pública, Baersa, para la Consellería de Medio Ambiente, y es en el contexto de un proyecto LIFE de restauración de hábitat, un hábitat prioritario, que es el Tilio aserion, de las tiledas mediterráneas. Es un hábitat amenazado, un hábitat muy relicto en esa zona, que digamos que se encuentra en refugios en zonas de umbría, que tenemos en esa zona de Castellón, del SPORT, del Sistema Ibérico Oriental. Tenemos 71 localizaciones con algunos árboles representativos de este hábitat, y bueno, pues un poco ahí que 57 tienen tilos y olmos, y en algunos, digamos, serían las especies características del hábitat. Digamos un poco este es el aspecto del interior del hábitat. Están siempre en barrancos, en zonas muy de umbría. Estos serían los árboles más grandes que hay, pero otros, la mayoría, están en rocas, colgados, pues serían más o menos en esas zonas de los barrancos. Pero en cambio, nosotros el modelo que utilizamos para restaurar no eran estos sitios de barrancos, sino que nos fuimos en nuestro modelo de restauración pues más bien a zonas que podemos trabajar, porque allí prácticamente no hay espacio para trabajar, no vamos a plantar ni restaurar nada en las rocas. Entonces nos fuimos más bien a las zonas nuestro modelo son las umbrías, son las laderas de umbría siempre, pero hacia unos bosques que alberguen las especies del hábitat, y pero entre el pinar, ¿no? Ahora lo que tenemos son masas de pinar, de Pinus nigra. Entonces sería más o menos, pues un poco, este sería el modelo de laderas. Aquí no se ve muy bien, pero serían laderas más grandes y más homogéneas, en el cual se pueda mecanizar y se pueda hacer algún trabajo. Digamos, esta sería la zona del proyecto. Hicimos también, previamente, un modelo de presencia de especies con el tilo, cogiendo el tilo como especie a modelar, porque conocemos prácticamente el 100% de las poblaciones, de las presencias y por lo tanto de las ausencias. Entonces, pues con esto hicimos el color marrón, pues ¿dónde sale la luz? Aquí. El color marrón pues está donde es más probable que esté la especie, y nuestras parcelas en rojo, las parcelas de trabajo, pues están más o menos situadas en las zonas de color marrón. Esto, digamos, esta zona de aquí, pues en total, pues son 2 LICs, son 2 lugares de interés comunitario, que en total suman unas 100.000 hectáreas. Bueno, los objetivos de esta comunicación son presentar los datos de las acciones de seguimiento del proyecto. Son acciones más o menos simples para hacer los informes a la Comisión Europea, en los cuales pretendemos pues, hacer el seguimiento de las intervenciones forestales, de los tratamientos y el impacto en las plantaciones que hicimos. Digamos, este sería un poco el caso de los tratamientos, que nos encontramos con situaciones de mucha densidad de pinar, sobre todo en los montes privados, en los montes públicos no tanto. Hacemos, bueno, pues extracción de la madera, a veces en mecánica, a veces de forma de mulas. Y después también en las plantaciones introdujimos 26 especies entre arbustos y árboles que un poco describen el hábitat, la formación de las tiledas mediterráneas. Estos son los números de plantas que se introdujeron. Bueno, un aullado manual, etcétera, etcétera, con sus protectores altos de 120 centímetros de alto para la fauna silvestre. Un poco los tilos que se van a plantar.
Y estas son, digamos, una imagen de los protectores altos en las laderas en las que hemos trabajado. Por ejemplo, era un bosque que ya estaba abierto, es un bosque que ya no se hicieron tratamientos en este bosque porque ya la densidad ya era bastante baja. Bueno, para medir la densidad, pues hicieron los inventarios típicos, no sé, una parcela de 10 metros de diámetro, en los cuales medimos todos los diámetros normales de todos los árboles, mayores 7.5 centímetros. Y también, sí, entonces los datos que tomamos era el área basimétrica y la densidad de pies, digamos, que medimos. También medimos algunas alturas, pero eso lo hicimos con el fin de cubicar y de más bien sacar el rendimiento de lo que íbamos a cortar para poder hacer después las subastas o hacer lo que fuéramos a hacer. Y después en las plantaciones, pues si cogimos un muestreo, no medimos toda la población, toda la plantación, sino que hacíamos una muestra significativa de la plantación. Si era una parcela donde habíamos plantado pues 100 plantas, pues las medíamos todas, pero si teníamos ya más de 600 o 500, pues sí cogimos una muestra. Medimos la mortandad, el crecimiento longitudinal y la altura total. Después, para medir la apertura del dosel y la entrada de luz, que es lo que queríamos relacionar, bueno, al final el tratamiento silvícola era abrir el dosel para evitar competencia a las plantas introducidas. Lo hicimos con fotografías hemisféricas, con una cámara reflex, con un objetivo gran angular de 8 milímetros. Es una metodología pues muy barata, muy accesible, en la cual pues, como los pocos medios que contábamos, pues fue lo que decidimos hacer. Y con un software libre, pues aquí hay mucho software libre por ahí que se puede utilizar, y es verdad, no es pirata, era libre. Entonces se calcula, se meten las fotografías, se tratan, se procesan y se calcula, entre otras cosas, el porcentaje de claros. Bueno, son un poco los resultados. Al principio teníamos algunas parcelas, esto fue ideándose a lo largo del proyecto. Al principio algunas de las parcelas las cortamos sin haber hecho fotos. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver si podemos. A mitad del proyecto, fue un proyecto muy largo, en la mitad del proyecto ya sí hicimos fotos previas de antes y después, ¿no? de los claros. Entonces no sabíamos si podíamos correlacionar, o sea, si podíamos encontrar una correlación o una fórmula que dijéramos, bueno, más o menos podríamos calcular lo que teníamos antes haciendo el inventario, ¿no? Simplemente con los datos de inventario, de densidad, y sí fue posible. No lo teníamos claro porque las masas eran muy heterogéneas. Teníamos desde pinares muy jóvenes, con un regenerado muy alto, unas densidades muy altas, hasta pinares bastante más maduros, ya de fustal alto. Y pues entonces no sabíamos si realmente tanta heterogeneidad iba a ser posible tener algún dato, digamos, fiable. Y al final, pues sí, más o menos sacamos que con las dos variables, densidad y área basimétrica, teníamos pues un R cuadrado de 70%, lo cual pues es bastante bueno. Bueno, ya está, otros más resultados de las cortas. Pues aquí interesante, pues estos son 5 parcelas diferentes, un poco demostrar un poco la heterogeneidad en la que estábamos trabajando. Por ejemplo, con una densidad de 3.000 pies, quedamos al final al final está aquí. Bajamos a 1.000 pies por hectárea, o sea que cortamos mucho, reducimos muchísimo la densidad. O sea, hay que tener en cuenta que esto no era una mejora al pinar, simplemente lo que estábamos era intentando abrir espacio para otro hábitat, no era el pinar en sí, ¿no? En cambio teníamos otro pinar más maduro, en el cual pasamos de 1.000 a 500. Pero lo interesante pues es que en datos de apertura del dosel quedamos con unos datos más o menos alrededor del 40%, en lo cual se mantienen más o menos constantes. Y eso es al final lo que queríamos lograr. O sea, con partidas iniciales muy diferentes, pues llegar aquí a una apertura más o menos homogénea. Sí, me voy más rápido. Pero estas son un poco las fotos de la de 3.000 pies y de la de 1.000, pues como al final acaban más o menos igual. La supervivencia, los resultados de supervivencia de las parcelas es muy bueno. Aquí tenemos, la supervivencia está en amarillo.
más o menos entre el 90%, solamente algunas con 80% de supervivencia hasta ahora. No encontramos una relación directa entre apertura de claros y supervivencia, pues es más o menos constante, en realidad no se puede ver. A lo mejor en un periodo de tiempo más largo, un periodo ya más a 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, pues sí puede tener alguna influencia, pero por ahora, después de 2 años, no hay influencia. En cuanto al crecimiento, sí podemos, rivalidad, pues podríamos ver en algunas especies alguna mejora entre la apertura que dejamos frente a lo más oscuro y lo más claro. También, pues un poco no tan claro. Aunque sí fue significativo al ser una nova, al agrupar por grupos, ¿no? Al ser una nova agrupando por grupos de apertura de claros del 25 al 34, del 35 al 40, sí tuvimos una diferencia significativa de respuesta al crecimiento en longitud de algunas especies. Sobre todo pues, de las especies, que era era de esperar de las especies de crecimiento rápido de las lianas o de las especies de maderas más blandas que suelen crecer más rápido. Las especies de crecimiento más lento, cuerpos faginia, pues en realidad, o no sé, bueno, este láser también crece bastante rápido y no hubo influencia, o el ilex, ahí en realidad no se ve diferencia entre ellas, digamos, pero el grupo más grande de especies sí hubo un efecto positivo en la apertura media de claros en el crecimiento. Pues nada, este fue un proyecto de restauración y estos datos son datos de seguimiento, no son unos datos de proyecto de investigación, o sea, no tenemos ni parcela control, ni el muestrero, o sea, para hacer un proyecto de investigación pues le hace falta un poco más de solvencia, pero para hacer el seguimiento pues nos ha resultado suficiente. Y de forma, pues en realidad son técnicas y metodologías pues muy fácil de aplicar y digamos que con poco tiempo. Entonces, pues no sé, en algunas recomendaciones por ahora preliminares, pues con esta apertura de claros 75, pues parece que favorece a las plantas, a pesar del año tan seco que estuvimos el año pasado. Bueno, esa puede haber sido también una de las explicaciones de que estas especies también de crecimiento rápido, el año pasado fue muy seco el verano, entonces al final, por eso a lo mejor el calor les hizo, en aperturas más grandes no crecer bien. Y de un éxito de poblaciones bastante alto. En cuanto a la regeneración natural, todavía estamos estudiándolo porque las parcelas de control que tenemos, pues todavía es muy poco tiempo para ver efectos, pero bueno, digamos que los efectos de las claras y del tratamiento muy intensos, pues sí han hecho que donde hay semillas, pues han hecho que se regenere todo. La realidad que regenerado hay mucho. Y nada, pues muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Bueno, pues nos quedan 5 minutos por si alguien tiene alguna pregunta para los ponentes. Hola, buenas tardes. Soy Daniel del CIFOR. Tengo una pregunta para Lobo sobre el modelo de corcho. Creo, según he entendido, que en el modelo no habéis considerado en qué momento del turno de descorche se encuentra la masa. Creo que, según está planteado el modelo, parece algo complicado, pero no deja de ser algo importante para estimar la producción. ¿En el modelo que proponéis de árbol individual crees que eso se podría considerar? Sí. Realmente nosotros lo que hemos estimado es el peso de corcho a partir de la circunferencia bajo corcho, porque lo que hacíamos era medir el DBH y el espesor de corcho y las ecuaciones de Montero son o bien a partir de la circunferencia bajo corcho o sobre corcho. Entonces teníamos que restar el crecimiento que tenía cada árbol. Eso sí, en todas las parcelas se midieron cada uno de los árboles, altura de escorche y DBH. ¿Alguna pregunta más? Hola, yo quería preguntar también sobre el corcho. Veo que las comparaciones que haces al final
siempre es con respecto al muestreo estadístico que se usó en el plan, bueno, que sería financiado mediante subvención, pero ¿por qué? Yo entiendo que los modelos estarán bien y los de LIDAR serán mejores, pero ¿por qué excluís ciertas partes? Porque tomáis como bueno el muestreo estadístico y no el LIDAR, porque el muestreo estadístico también tiene y puede que sea mejor el LIDAR que el muestreo. Y luego, otra pregunta para la siguiente presentación, que no recuerdo quién era, pero también era sobre el LIDAR en inventarios en Madrid y Burgos. Alberto. Usa modelos mixtos, ¿se puede o podemos conocer qué parte o qué variables intervienen en la parte aleatoria del modelo mixto? Entiendo que me preguntas que por qué le damos más validez a un método que otro o algo así. Bueno, es que el modelo solamente ajusta, como el LIDAR no distingue entre especies, el modelo solo se ajusta bien en aquellas zonas donde la proporción de alcornoque está por encima del 75%. Entonces, por eso excluimos las otras zonas, porque en las otras zonas... Sí, o sea, el intervalo de confianza lo calculábamos a partir del muestreo aleatorio simple. Entonces, el intervalo de confianza es la media más menos un intervalo de confianza. Entonces, había en uno de los montes solamente nos quedaron 2 parcelas que estaban por encima del 75% y ahí eso lo descartamos porque aparte ese no estaba dentro del intervalo de confianza. Bueno, el efecto aleatorio es la subunidad. O sea, en este caso, como todos los modelos seleccionados como mejores eran modelos mixtos con ordenada en el origen aleatoria, esa ordenada en el origen aleatoria, la variabilidad que tenemos en cuenta es el efecto Rodal, es el que se considera como efecto aleatorio. También se probaron en los modelos mixtos con ordenada en el origen y pendiente aleatoria diferentes variables independientes, pero en ningún caso supusieron una mejora significativa. Yo, aprovechando que habláis de modelos mixtos, felicitarle a Alberto porque decía que es un trabajo sencillo y trabajar con modelos mixtos, aunque sean lineales, que son más fáciles que los no lineales, pero siempre es complejo y es muy interesante. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues si os parece, damos ya por finalizada la sesión y hemos cumplido horarios, que era un objetivo importante también. Venga, gracias.